En el siglo XIX, los arqueólogos descubrieron en las ruinas de la antigua ciudad de Nínive, actual Irak, unas tablillas de barro que relatan la biografía de Sargón I de Akkad. Estas tablillas, conocidas como la leyenda de Sargón, narran cómo hace más de 4000 años, Sargón, un niño abandonado de origen humilde, llegó a convertirse en el legítimo rey del que se considera el primer imperio de la historia, el Imperio Acadio. Pero ¿cómo pudo un don nadie convertirse en uno de los reyes más fascinantes y enigmáticos de la historia antigua? Para entender la historia de Sargón es importante repasar brevemente el contexto histórico de Mesopotamia anterior a su reinado. La región de Mesopotamia recibe su nombre por los ríos Tigris y Éufrates, pues Mesopotamia se compone de dos palabras griegas, mesos, que significa medio, y pótamos, que significa río, por lo que Mesopotamia se traduce como tierra entre ríos. El Tigris y el Éufrates ofrecían una abundante cantidad de tierra fértil que permitió prosperar a las gentes que habitaban esas tierras. Pero aunque la tierra de Mesopotamia era sumamente fértil, requería de una gran cantidad de mano de obra y esfuerzo para construir canales y otras infraestructuras hidráulicas que hicieran posible el cultivo. Esto se debe a que los ríos Tigris y Éufrates nacen del deshielo de los montes Tauro, al sur de Turquía, por lo que sus crecidas ocurren en primavera, es decir, cuando aún no se ha realizado la cosecha. Por este motivo, era muy importante realizar obras hidráulicas como canales, para evitar el desborde de los ríos y con ello la destrucción de la cosecha e incluso de las propias ciudades. A su vez, aunque la producción agrícola era excelente, había muchas materias primas que no se hallaban en la zona y debían importarse del extranjero. Por ejemplo, en el valle de Mesopotamia no había bosques, por lo que la madera debía importarse de fuera. Tampoco había metales ni piedra, pues Mesopotamia es una llanura atravesada únicamente por esos dos ríos. Es en este contexto que entre los años 3750 y 3250 a.C. comenzaron a surgir varias ciudades importantes alrededor del curso del Éufrates, pues este era el más tranquilo de los dos ríos. Se trataba pues de algunas de las ciudades más antiguas de la Tierra. Estas son las ciudades sumerias de Ur, Uruk, Lagash, Kish, Eridu y Nippur. Los sumerios se convirtieron en la primera civilización que habitó Mesopotamia y con ello la primera civilización de la historia. En resumen, dichas ciudades surgieron de la necesidad de aprovechar los recursos que les había dado la naturaleza, es decir, agua dulce y tierra cultivable en abundancia, pero también para compensar las carencias del lugar en el que habitaban. En otras palabras, nacieron con el fin de organizar la ingente cantidad de mano de obra requerida para el cultivo y el comercio a larga distancia, que consistía en exportar excedentes e importar las materias primas esenciales que les faltaban. Las ciudades sumerias eran ciudades-estado independientes y cada una estaba gobernada por un En, que se traduce por sacerdote-rey. Se trataba, por lo tanto, de una figura que hacía las veces de rey y de sacerdote, reuniendo en una sola persona el poder religioso y el poder político. Por este motivo, los templos eran las construcciones más importantes e imponentes de estas antiquísimas ciudades. Estos templos eran los zigurats y a su alrededor había otros muchos edificios que servían de almacenes, archivos, residencias y otras dependencias para la administración económica y política. Ya en el tercer milenio a.C., el poder político y el poder religioso se fueron secularizando, es decir, las figuras del rey y del sumo sacerdote se separaron en dos, y con ello el centro administrativo de la ciudad se trasladó del templo al palacio. El periodo de máximo esplendor de la civilización sumeria fue entre los años 2900 y 2350 a.C.,
cuando en la península ibérica apenas salíamos del Neolítico y empezaba lentamente la Edad de Cobre. La importancia e influencia histórica de la civilización sumeria es inabarcable, pero he aquí un breve resumen. Los sumerios fueron los inventores de la rueda, los primeros mapas astronómicos del cielo y del sistema numérico sexagesimal, que aún a día de hoy sigue muy presente en nuestras vidas. También fueron los creadores de la costumbre de sellar documentos mediante sellos, pero sobre todo desarrollaron el primer sistema de escritura de la historia, aproximadamente hace 5300 años. Se trata de la escritura cuneiforme, la aparición de la cual marca para los historiadores el final de la prehistoria y el inicio de la historia. Con el paso de los siglos, el En dejó paso al Lugal, que significa rey guerrero. A mediados del tercer milenio a.C., las ciudades sumerias empezaron a hacerse la guerra las unas a las otras. Los reyes de las ciudades-estado intentaron expandir sus territorios y formar los primeros estados que agruparan varias ciudades-estado bajo un solo gobierno. Un ejemplo es el del Lugal de Uruk, Kisalsi, quien consiguió apoderarse de las ciudades de Ur y de Kish. Al mismo tiempo, los sumerios estaban rodeados por pueblos de origen y lengua semita. Paralelamente a las guerras de conquista entre las ciudades-estado sumerias, las poblaciones semitas empezaron a ejercer presión sobre las ciudades sumerias situadas en la cuenca baja de los ríos Tigris y Éufrates. Este periodo de turbulencia culminó en el siglo 24 a.C. con la aparición del Lugal-Zagesi, el soberano de la ciudad de Umma, que consiguió vengarse de la ciudad de Lagash, cobrándose la revancha por una derrota humillante del pasado. Pero sobre todo, Lugal-Zagesi consiguió conquistar a la mayor parte de las ciudades sumerias y unificarlas bajo un mismo soberano. Y cuando Lugal-Zagesi estaba a punto de eliminar la tradición de las ciudades-estado y por lo tanto de crear el primer imperio de la historia, justo en ese preciso instante apareció nuestro protagonista, Sargón, uno de los personajes más fascinantes de Mesopotamia. Sargón en realidad no era su nombre, el cual es desconocido. Sargón es el apodo que escogió al ascender al trono y se trata de una contracción de Sharrumkin, palabra semítica que podría traducirse como rey legítimo o rey verdadero, es decir, el rey justo, aquel que ha sido designado por los dioses para convertirse en soberano. La historia de Sargón se transmitió a todas las civilizaciones mesopotámicas a lo largo de milenios, pero Sargón, el elegido por los dioses para gobernar, no era sumerio, sino que era semita, es decir, uno de los miembros de estos pueblos que rodeaban a los sumerios. La leyenda de Sargón, escrita en primera persona, cuenta la biografía de este enigmático rey. La hallaron los arqueólogos Hormuzd Rassam y Sir Austin Henry Layard, aunque algunos atribuyen el hallazgo al arqueólogo Sir Henry Rawlinson. El hallazgo se produjo en el siglo XIX, entre los restos arqueológicos de la biblioteca de Asurbanipal, uno de los grandes reyes del imperio asirio. Estaba escrita en varias tablillas de barro datadas del siglo VII a.C., pero la mayoría de expertos coinciden que debieron ser una copia del texto original, muy probablemente compuesto en época de Sargón, es decir, en el siglo XXIV a.C. La leyenda cuenta que al norte del imperio sumerio, cerca de la ciudad de Kish, había una sacerdotisa de la diosa Inanna, es decir, la diosa del amor y la belleza para los sumerios. Posteriormente, esta diosa fue conocida como Ishtar para los babilonios, Afrodita para los griegos y Venus para los romanos, siendo este uno de los numerosos ejemplos de cómo la cultura y civilización sumerias influenciaron a las civilizaciones que los sucedieron en el Medio Oriente y el Mediterráneo oriental. Pero volvamos a la sacerdotisa de la diosa Inanna. Esta parece que tuvo algún romance y se quedó embarazada,
rompiendo así su voto de castidad, pues a las sacerdotisas les estaba prohibido mantener relaciones sexuales. La sacerdotisa dio a luz en secreto a un niño, y sintió tanta vergüenza de sí misma y de haber tenido un hijo que cogió al niño recién nacido, lo puso en una canastilla y lo entregó a las aguas del Éufrates. La corriente se lo llevó río abajo. Evidentemente el niño no se ahogó, sino que fue rescatado por Aki, un humilde jardinero que lo adopta y cría como si fuera su propio hijo. Seguramente esta historia del niño abandonado en una canasta y arrojado al río le resulta familiar, ya que la hemos encontrado en varias narraciones y mitos posteriores. Un ejemplo es la historia de Moisés, quien también fue colocado en una canasta en el Nilo y rescatado por la hija del faraón mientras se bañaba. Algo similar ocurre en la leyenda de Rómulo y Remo, los fundadores de Roma, quienes, siendo también hijos de una sacerdotisa, fueron lanzados en una canasta al río Tíber y fueron rescatados por una loba llamada Luperca, que los cuidó y alimentó. Por lo tanto, este es otro ejemplo de que, a pesar de la enorme distancia cronológica y física que hay entre los sumerios y nosotros, su cultura ha perdurado hasta el presente. Los sumerios fueron el punto de partida del resto de civilizaciones del creciente fértil, y los mitos, leyendas y narraciones mesopotámicas se difundieron a lo largo de todo Oriente Medio y el Mediterráneo oriental. Pero regresemos con el pequeño Sargón rescatado y adoptado por Aki. Como no podía ser de otra manera, Sargón se convirtió en un joven apuesto, alto y fuerte. Su buena presencia llamó la atención del rey sumerio de la ciudad de Kish, la más septentrional de las ciudades sumerias. En este momento, Kish, como la mayor parte de las ciudades sumerias, estaba bajo el control de Lugal-Zaggisi, el rey de Umma, y formaba parte de lo que casi podría considerarse un imperio sumerio. Como decía, el rey de Kish, llamado Ur-Zababa, se fijó en Sargón y lo convirtió en su copero, es decir, una figura importante de su corte. Se conoce que para los asirios, no mucho tiempo después, el copero era la persona de mayor confianza del rey, por lo que es probable que en el caso de los sumerios ocurriera lo mismo. De esta forma, a pesar de su humilde origen, Sargón ascendió vertiginosamente en la escala social. La leyenda prosigue con que una noche Sargón tuvo un sueño extraño en el que se le apareció la diosa Inanna, que recordemos era la diosa de la belleza y el amor para los sumerios. La diosa Inanna le dice a Sargón que su rey, es decir, el rey de Kish, Ur-Zababa, moriría ahogado en su propia sangre y que él, es decir, Sargón, estaba destinado a convertirse algún día en rey. Sargón, que a pesar de rezumar autoridad y majestuosidad, pecó, tal vez, de ingenuidad e indiscreción, pues nada más despertarse fue corriendo a Ur-Zababa y le contó preocupado el sueño que acababa de tener. Evidentemente, a Ur-Zababa no le hizo ninguna gracia, pues entendió que el sueño profetizaba que Sargón se convertiría en rey tras su muerte. Inmediatamente, Ur-Zababa le asigna una misión a Sargón, le entrega una tablilla con un mensaje secreto y le encomienda llevarlo a Lugal-Zaggisi de Umma, es decir, al soberano del imperio sumerio. Ur-Zababa le aclara a Sargón que no debe leer el contenido del mensaje bajo ninguna circunstancia, pues es altamente secreto y que debe asegurarse de entregárselo personalmente a Lugal-Zaggisi. Sargón, como fiel servidor al rey de Kish, obedientemente hizo el viaje hasta Umma para entregar el mensaje a Lugal-Zaggisi. Lo que desconocía Sargón es que en esa tablilla que le había dado Ur-Zababa ponía: cuando recibas esto, debes matar inmediatamente al portador de la tablilla. Sargón entregó el mensaje a Lugal-Zaggisi y este leyó el contenido de la tablilla comprendiendo qué era lo que debía hacer. Y justo en este preciso momento, en el punto más emocionante de la narración, la tablilla que nos cuenta la leyenda de Sargón está rota, por lo que no sabemos cómo continúa la historia. ¿Qué es lo que hace Lugal-Zaggisi de Umma?
¿Cómo pudo Sargón salir indemne de esta situación? Lo cierto es que desconocemos cómo continúa la tablilla, pero sí que sabemos con seguridad cómo acaba la historia. Con Sargón, que recordemos no es un sumerio sino un semita, destronando a Lugalzagesi y convirtiéndose en rey. Pero Sargón no se convirtió en un rey cualquiera, sino que se convirtió en Sargón I de Akkad, el rey verdadero, el gobernante por antonomasia de las civilizaciones mesopotámicas. Un rey que aparece referido como ideal durante milenios en las narraciones de la cultura mesopotámica. Un rey que construyó un imperio mucho más grande que el del Lugalzagesi de Umma. Un imperio que incluía a todas las ciudades sumerias, pero que además expandió sus fronteras considerablemente, dando lugar así al primer imperio multinacional de la historia. Pues entre sus súbditos no solo estaban los sumerios, sino que también los pueblos semitas vecinos, de donde provenía él. La leyenda de Sargón reemplazó cualquier verdad biográfica que pudiera haber existido y con el tiempo se convirtió en la verdad. No hay forma de saber si alguna de las cosas que Sargón dice sobre su vida temprana en la inscripción es verdadera. Quienquiera que fuera Sargón y de dónde viniera está oscurecido por la leyenda, que es la única fuente conocida que ofrece su biografía. Según los historiadores, la finalidad de la leyenda de Sargón era ganarse a las gentes de Sumeria. Debe tenerse en cuenta que la jerarquía social en Sumer era muy rígida, con solo unos pocos disfrutando de vidas de ocio, mientras que la mayoría trabajaba de sol a sol. En este tipo de situación social, un aspirante al poder que fuera hijo de una madre soltera, sin padre conocido, abandonado y acogido por un humilde jardinero, habría ganado la aprobación del pueblo mucho más que cualquier miembro de las élites que entonces gobernaban las ciudades. Pero, aunque no conozcamos su origen real, sí que conocemos su legado. Pero, ¿qué hay del Sargón histórico? ¿Qué conocemos con certeza sobre su reinado? A finales del siglo XIX, en los restos arqueológicos de la ciudad de Nippur se encontró una inscripción que relata la victoria de Sargón sobre los ejércitos de Lugalzagesi en la importante batalla de Uruk. Dicha inscripción recibe el nombre de Estela de la Victoria de Sargón y pertenece al Imperio Paleobabilónico, es decir, fue realizada más de 500 años después del reinado de Sargón. Dicha tablilla relata lo siguiente: Sargón, rey de Akkad, supervisor de Innana, rey de Kish, ungido de Anu, rey de la tierra, gobernador de Enlil, derrotó a la ciudad de Uruk y destruyó sus murallas. En la batalla de Uruk ganó. Tomó a Lugalzagesi, rey de Uruk, durante la batalla y lo condujo con un collar hasta la puerta de Enlil. Es decir, Sargón llevó a Lugalzagesi encadenado por el cuello hasta Nippur. La batalla campal se produjo posiblemente cerca del año 2340 a.C. Según las fuentes, Sargón contaba con unos 5.000 hombres, mientras que Lugalzagesi tenía 13.500 soldados bajo su mando. Pero a pesar de la superioridad numérica, fueron derrotados, pues los sumerios, acostumbrados al combate cuerpo a cuerpo, con lanzas, espadas y escudos, no eran rivales para los arcos de los soldados acadios, que además estaban mucho mejor entrenados. A esto se sumaba el excelente uso que daban los acadios a los carros de guerra para rodear, romper u hostigar a las fuerzas enemigas. En este sentido, Sargón instauró la práctica militar de combinar diferentes tipos de fuerzas de batalla en formaciones más flojas que permitían una mayor movilidad y adaptabilidad en el campo de batalla, lo cual se convertiría en el estándar hasta la época de Alejandro Magno. Con Urzababa y Lugalzagesi fuera de su camino, Sargón se proclamó rey de Kish y sometió rápidamente la región de Sumeria. De esta forma, el dominio de Sargón sobre las ciudades sumerias supone el final de la civilización sumeria y el inicio de la civilización acadia, pues recordemos que Sargón no era sumerio sino un semita, un acadio. Tras la conquista de Sumeria, Sargón hizo fundar en las orillas del Éufrates una capital para su nuevo imperio, Acadia.
también conocida como Agadé, la cual nunca ha sido hallada, pero se cree que debió de estar muy cerca de lo que después sería Babilonia. Con la fundación de esta nueva capital, Sargón llevó el centro político y administrativo al mismísimo corazón de Mesopotamia. Con la llanura de Mesopotamia bajo su dominio, Sargón se dispuso a construir un imperio que se extendiera más allá de Sumeria. Lideró a sus soldados en una campaña tras otra y en una tablilla se dice que Sargón, el rey de Kish, triunfó en 34 batallas. Sargón cruzó el Tigris y conquistó la tierra de los elamitas, avanzando hacia el norte hasta la ciudad de Mari, que tomó. Continuó su expansión hacia el territorio de los amorreos, una tribu semítica nómada. Luego avanzó por el Tigris hasta conquistar la ciudad de Ashur. Siguió sus incursiones hacia el norte, conquistando Nínive, y posiblemente incluso invadió Asia Menor. También se cree que llegó al mar Mediterráneo y que pudo haber conquistado Chipre. Llegó a enviar barcos hasta la India para comerciar. Sargón extendió su imperio hasta el Líbano y los montes Tauro, en Turquía, e incluso se aventuró a ir más allá. Gracias a sus conquistas y política de expansión territorial, Sargón se convirtió en el que ha recorrido las 4 regiones. Es decir, el que ha sometido a su voluntad el norte, el sur, el este y el oeste. Dicha titulatura, señor de las 4 partes del mundo, la seguimos encontrando más de 2000 años después en Darío III, quien se enfrentó y perdió ante Alejandro Magno. Así de importante fue la herencia de Sargón. Pero formar un imperio es una cosa, mantener su estabilidad es otra muy distinta. Aún así, Sargón demostró ser tan hábil en la administración como lo había sido en la conquista militar. Para mantener su control sobre el vasto imperio, Sargón colocó a sus hombres de confianza en puestos clave en diversas ciudades. Los ciudadanos de Acadia, como los llama un texto babilónico posterior, eran los gobernadores y administradores de más de 65 ciudades. Cuando Sargón tomaba una ciudad, ésta se convertía en un bastión acadio con oficiales y tropas acadias. Esto permitió a Sargón consolidar un control más estrecho sobre las distintas regiones del imperio. Los sumerios y otros pueblos conquistados pronto se encontraron viviendo como forasteros en sus propias ciudades. Por otra parte, la estabilidad de la que dotó Sargón al imperio acadio dio lugar a la construcción de caminos, mejoró el regadío, amplió el comercio y fomentó el avance de las artes y las ciencias. Este imperio también instauró el primer sistema postal, en el que las tablillas de arcilla con escritura cuneiforme se envolvían en sobres externos de arcilla marcados con el nombre y la dirección del recipiente y el sello del remitente. Estas cartas no podían ser abiertas excepto por la persona a la que iban dirigidas, porque no había manera de abrir el sobre de arcilla sin romperlo, lo que aseguraba la privacidad en la correspondencia. Además, el imperio acadio fue pionero en el uso de la burocracia y la administración a gran escala, sentando las bases para los futuros gobernantes y reinos de Mesopotamia. Sargón estandarizó los pesos y medidas para el comercio, instauró un sistema de impuestos que era justo para todas las clases sociales y llevó a cabo varios proyectos de construcción, incluyendo la restauración de Babilonia, aunque se debate si incluso la llegó a fundar él mismo. También organizó y equipó un ejército regular a tiempo completo, con 5.400 soldados que, según una inscripción, comían pan cada día con el rey en la ciudad de Acadia. Sabemos que Sargón tuvo un largo reinado, pues la lista real sumeria, es decir, una lista de reyes de la antigua Mesopotamia, escrita en lengua sumeria grabada en escritura cuneiforme, estipula que Sargón reinó durante 56 años, entre el 2335 y el 2279 a.C., pero a pesar de venderse como un rey popular y de origen humilde y de mejorar las vidas de los ciudadanos de Mesopotamia, el pueblo se rebeló igualmente contra el gobierno acadio. A lo largo de su vida, Sargón seguiría encontrándose revueltas cuando las ciudades-estado volvían a afirmar su autonomía y se levantaban contra el imperio. Pero con el paso del tiempo,
las dificultades del gobierno de Sargón fueron olvidadas y solo se recordaron sus logros heroicos. Durante los siguientes 3000 años, los babilonios narraron las historias de los reyes que se rebelaron contra Sargón y de cómo éste sofocó dichas rebeliones, citando incluso las palabras de la supuesta autobiografía de Sargón. A la avanzada edad de 55 años, todas las tierras se sublevaron contra mí y me asediaron en Agadé. Pero el león viejo todavía tenía garras y colmillos. Salí a la batalla y los derroté, los tiré por tierra y destruí sus enormes ejércitos. Ahora, cualquier rey que quiera suponerse mi igual, donde quiera que yo fuera, déjalo ir. Por otra parte, Sargón tuvo varios hijos, entre los que destaca su hija, Enheduanna, a quien nombró suma sacerdotisa de Inanna en Ur, y a través de ella parece que pudo manipular los asuntos religiosos, políticos y culturales desde la sombra. Enheduanna está reconocida hoy en día como la primera escritora del mundo que se conoce por su nombre propio, y por lo que se sabe de su vida, además de sus dotes literarias, parece que también fue una administradora muy hábil y poderosa. Sargón I de Akkad murió de causas naturales a su vejez, y si ya durante su reinado su pueblo lo consideraba mítico, la muerte le otorgó un estatus casi divino. Tras la muerte de Sargón, su hijo Rimush asumió el gobierno, y al igual que su padre, tuvo que enfrentar revueltas que desafiaban su legitimidad. Gobernó durante 9 años. Tras su muerte, su hermano Manishtusu tomó el poder por 15 años. Aunque ambos gobernaron eficazmente, el apogeo del imperio acadio llegó con Naram-Sin, el nieto de Sargón, quien expandió y consolidó el imperio más allá de los logros de su abuelo. Después de su muerte, su hijo Sharkali-Sharri asumió el poder, pero el imperio comenzó a desmoronarse mientras las ciudades-estados se independizaban. Sharkali-Sharri luchó contra invasores como los elamitas, los amorreos y los guti, pero el imperio finalmente colapsó, siendo la invasión guti la causa más citada de su caída y el inicio de la Edad Oscura en Mesopotamia. Y esta era, ciertamente, la opinión de los escritores mesopotámicos que retrataron a los guti como destructores de la civilización. Con Sharkali-Sharri, bisnieto de Sargón, terminó el imperio acadio tras aproximadamente 200 años. Estudios recientes sugieren que el colapso del imperio acadio fue probablemente causado por un cambio de clima que provocó hambrunas y posiblemente alteró el comercio, debilitando así al imperio hasta el punto de que el tipo de invasiones y revueltas que en el pasado se habían detenido fácilmente ahora ya no se podían manejar con la misma eficacia. La hambruna se menciona en la obra La maldición de Agadé, realizada alrededor de los años 2047 y 1750 a.C., y que relata la destrucción de Acadia por voluntad de los dioses. Ya fuera por la hambruna, una invasión, la ira de los dioses o todo ello a la vez, la ciudad de Acadia cayó. Los grandes reyes desaparecieron y el imperio pasó a formar parte de las leyendas que se contarían, escribirían y copiarían durante miles de años. Sin duda alguna, Sargón I de Akkad fue uno de los personajes más importantes, influyentes y fascinantes de Mesopotamia. Su leyenda y sus hazañas inspiraron a otros gobernantes de la región durante más de 3000 años, a la vez que fue el punto de partida de muchas otras narraciones y mitos de civilizaciones posteriores. Su origen legendario, junto con sus heroicas conquistas y su buen gobierno, lo convirtieron en uno de los hombres más destacados de la historia antigua. Y su historia es, sin lugar a dudas, un ejemplo de superación personal, pues logró desafiar las estrictas barreras sociales de su época, pasando de ser un huérfano de origen humilde a ser el primer emperador de la historia. Si os ha gustado el vídeo, podéis dejar un me gusta y suscribiros al canal para no perderos futuras entregas. Hasta la próxima.